el hombre con valor, un hombre de fe, que su fe fue creciendo a medida que Dios iba obrando en su vida. Hola Ramiro y Vicky, ¿cómo están? Eh, y qué bueno que este hombre, como dijimos, fue creciendo en el Señor, en conocimiento, en fe, en valor. Ramiro el otro día decía que también era un hombre que fue débil, temeroso, y que Dios lo fue transformando y fue usando. Así que vamos a leer Jueces capítulo 8. ¿Se acuerdan que antes de empezar, en el capítulo 7 vemos el milagro que Dios obra en el pueblo de Israel a través de Gedeón y esos 300 hombres que Dios había escogido? Y la verdad que fue un milagro, y porque dice que hubo una gran confusión en el campamento madianita, y esta confusión hizo que los propios ejércitos se empezara a destruir entre ellos. Pero la cosa no terminó ahí, sino que parte del pueblo de Israel comenzó a perseguirlos junto con Gedeón y los 300, y lo dice en el versículo 23 del capítulo 7 de Jueces. Vamos a Jueces. Dice: y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, ¿se acuerdan que Gedeón era de la tribu de Manasés? Siguieron a los madianitas. Y Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb, Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y hasta aquí todo lindo. Pero miren lo que pasa en el capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb, a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Y luego que él habló esta palabra. Y, ¿saben? Aquí vemos algunas enseñanzas. Resulta que la gente de Efraín, de la tribu de Efraín, era una tribu muy valerosa y muy importante, siempre fue para el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que se enojaron contra Gedeón porque no los había tenido en cuenta. Y dice que la palabra que fue fuerte esta discusión y este enojo contra Gedeón. Y quizás las formas y el cuestionamiento de Efraín a Gedeón no fue la mejor manera.
pero podemos aprender de estos hombres varias cosas. La primera es que tuvieron una buena voluntad, porque respondieron enseguida al llamado de Gedeón de ayudarles. Eran voluntariosos. La segunda, tenían una actitud dispuesta. Estaban dispuestos a colaborar, a ayudar, a servir. La tercera, que eran personas diligentes. Actuaron rápido, porque enseguida fueron y obedecieron a lo que Gedeón le había dicho y capturaron a estos dos reyes. Y fueron con ganas, Pero también podemos notar que estas eran buenas actitudes de la tribu de Efraín. Pero también podemos notar que, como les dije, Efraín era y jugó un papel muy importante en el pueblo de Israel. Era una tribu combativa que siempre estaba dispuesta, como dijimos, pero también hacía valer sus derechos. ¿Saben quién era de Efraín? Samuel era de Efraín. También era Josué, era de Efraín, de la tribu de Efraín. En Josué 17:15, estos efraimitas le reclamaron más tierras a Josué porque eran muchos, y Josué se las concedió. También los nombra en Jueces 3:27. Débora, que ya lo vimos en Jueces, jueves iba a decir, miércoles pasados, juzgaba al pueblo en la tierra de Efraín. También lo vemos ahora en Jueces 7:24 y lo vemos en, ¿quién puede buscar? Jueces 12:1, a ver. Ramiro, ¿lo querés leer? No sé si está Ramiro o se me congeló Ramiro. O Florencia, a ver, Florencia. A ver, sí, ahí te escuchamos, Ramiro. Los hombres de la tribu de Efraín se reunieron, pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos ahora tu casa contigo dentro. ¿Sigo? No, está bien. Que le quiero hacer notar que eran combativos los muchachos, y eran personas que estaban dispuestas, pero también quizás las formas no eran tan buenas. Entonces podemos sacar lo bueno de esta tribu de Efraín, que eran dispuestos, tenían una actitud de servicio, eran obedientes, eran diligentes. Pero también podemos ver, y esto para enseñanza, que no sabemos bien cuál era su motivación. Si era su gloria personal, su gloria como tribu, o el servicio a Israel, o el servicio a Dios. Y saben, muchas veces somos a veces como Efraín, o no sabemos cuál es nuestra real motivación. En realidad nosotros sabemos a veces cuál es la motivación, pero el otro no sabe cuál es nuestra motivación. Y nuestra motivación debe ser siempre glorificar a Dios, en cualquier servicio, en cualquier actitud, en donde estemos, tiene que ser glorificar a Dios. ¿Cuáles son nuestras motivaciones hoy por hoy? ¿Glorificar a Dios o ser reconocidos? ¿Glorificar a Dios o tener un cargo?
glorificar a Dios o ser los más queridos. A veces somos diligentes, somos dispuestos, pero quizás nuestras motivaciones no son las correctas. Y nuestra motivación siempre tiene que ser el glorificar a Dios. Dentro y fuera de la iglesia. Dentro de nuestro círculo y también fuera de nuestro círculo. Siempre debe ser la motivación correcta el glorificar a Dios. Muy bien, pero ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? Y vemos aquí otro condimento y otra cualidad que Dios le fue dando a Gedeón. ¿Saben? Gedeón le contestó sabiamente. Y esto nos indica de que Gedeón también fue creciendo en sabiduría. Dijimos que no solo creció en valor, en fe, en conocimiento de Dios, sino también creció en sabiduría. Yo tengo acá en una versión Reina Valera 1995, dice la respuesta, escuchen la respuesta de Gedeón. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es lo que queda en los campos de Efraín mejor que la vendimia completa de Bieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb, a Zeeb, príncipe de Madiar. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Miren qué sabia la respuesta de Gedeón. Y la versión traducción lenguaje actual dice, comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada, dice Gedeón. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más que lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y a Zeeb, jefes madianitas. Y eso tiene mucho más valor. Y ¿se acuerdan en Proverbios 15? ¿Qué dice Proverbios 15, 1 al 2? Agos, ¿no? ¿Lo querés leer? Proverbios 15. Okay. 15. 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Muy bien, ¿eh? Otra vez repetí el 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muy bien, ¿eh? Fue una respuesta sabia, una respuesta blanda, una respuesta prudente de Gedeón. ¿Saben? No solo Dios había transformado a Gedeón en un hombre de fe, sino que también actuaba sabiamente, actuaba prudentemente, que animaba y estimulaba a otros. Y así debemos ser nosotros también. Una linda enseñanza para nosotros. Pero sigue el pasaje y sigue la persecución y dice que los Gedeón y sus hombres, sus 300, seguían persiguiendo madianitas, porque la idea era terminar con ellos y que no molestaran. Y ese era el plan y el propósito de Dios. Fue la contestación de Dios a la súplica de los israelitas. Y se van a encontrar con dos pueblos, uno el de Sucot y otro el de Peniel. Dice el versículo 5, vamos a leer el 4. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados
y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Bravo Gedeón, valiente. Había cambiado, se había transformado de ese hombre que estaba trillando trigo en el lagar, atemorizado, a un hombre valeroso porque sabía que Dios estaba con él. Pero saben, fijémonos en lo de Sucot. Y también pasó por Peniel y la respuesta fue la misma. Y estas eran personas que no veían, ni entendían, ni habían entendido el obrar de Dios, ni el poder de Dios, porque seguramente ya conocían lo que había pasado con los madianitas, con los 300, con las jarras, con las antorchas, el poder obrando en la vida del pueblo de Israel. Personas prejuiciosas también eran, porque vos, Gedeón, ¿qué me vas a venir a mí a pedir? Todavía no hemos visto ni a los reyes estos, y hasta que no vea a los reyes presos o muertos, no te vamos a dar nada. Personas que menosprecian a los siervos que trabajan en la obra, que en vez de ayudar, ponían palos en la rueda. ¿Saben? El problema de estas personas era que no creían a Dios ni le creían a su obrar. Fueron rebeldes. Y a veces somos así nosotros, y me pongo en primer lugar. Muchas veces no le creemos a Dios. Decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Él y lo que nos dice en su palabra. Y a veces somos también rebeldes. A veces ni siquiera entendemos su obrar, porque no le creemos a Él. Y me preguntaba, y esto es para mí primeramente, ¿cuántos sucoteños de Sucot o cuántos peñelenses hay en nuestras iglesias? Porque, y me pongo en primer lugar, hermanos, porque a veces soy un sucoteño puro. Y a veces no le creo a Dios. Y lo tengo que decir con mucha tristeza, porque vemos siempre el obrar, pero a veces en circunstancias no le creemos a Dios. Y a veces somos como la gente de Sucot o de Peniel, con poca visión, con poca visión de lo que Dios está viendo. Y somos como este pueblo a veces de Sucot y de Peniel, que eran rebeldes a la voz de Dios. Que Dios nos ayude a poder darnos cuenta y tener la mirada de Él, la mirada de fe que tenía Gedeón, que tenían estos 300, no los de Sucot y los de Peniel. Pero vamos a seguir porque si no, en serio no terminamos más. Vamos a ir adelantando. Y bueno, sigue el relato y Gedeón toma a la gente a Seba y a Salmuna. Y de
del 18 al 23, podemos ver que esto es lo que pasa. Y vamos a leer el 22, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, 21, porque Gedeón termina matando a Seba y a Salmuna. Dice, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos que traían, todas sus riquezas las tomó. Y miren una cosa interesante que vemos acá. Versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, tu hijo y tu nieto, pues nos ha librado de la mano de Madián. ¿A qué le hace acordar esto? A ver, Pelusa, ¿podés activar? No se puede, no importa. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, Sí, cuando lo primero que se me viene es que ellos continuamente reemplazaban al Señor por lo que primero tenían adelante, ¿no? En este caso lo veían a Él y querían que Él fuera su Señor y no por dónde había venido la victoria, exacto. la Muy bien. salvación. Y otra cosita más, ¿no se hace acordar a el pueblo de Israel cuando le pide a Samuel un rey? ¿Se acuerdan esa situación? Este pueblo, en vez de poner al Señor, que es el Señor de todo, el Dios Todopoderoso como su Señor, querían un rey, como tenía todos los otros pueblos alrededor. Y aquí comienza a empezar a buscar señores, líderes poderosos en vez de buscar al Señor. Esto también nos deja por enseñanza, vamos a seguir avanzando. Miren lo que le responde Gedeón en el versículo 23 del capítulo 8. Dice, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. ¿Por qué? Jehová señoreará sobre vosotros. La tenía clara Gedeón, ¿eh? Miren, este hombre sabía bien lo que tenía que hacer. Dios le había dado sabiduría. Era un hombre que se había consagrado, había conocido el poder de Dios. Y esto nos da varias enseñanzas. En primer lugar, no dar lugar al pecado. Los madianitas habían sido un pueblo que a causa del pecado, si mal no recuerdo, venía de Abraham y de Cetura. Ese pueblo había nacido de una de las concubinas de Abraham. Y fue quedando ahí dando vuelta y fue siempre molesto el pueblo de Israel. También nos enseña a quitar de raíz esas cosas que nos hacen caer. Hay cosas que no podés delegar tampoco, que las tenés que hacer vos mismo. Y también esto nos enseña, con respecto al pueblo de Israel que buscaba un rey, que tener bien en claro que Jesús es el Señor únicamente. Él es el único que nos debe gobernar. Él es único nuestro rey. Y a Él debemos honrar. Y también buscar el señorío en nuestras vidas. Uno que me lea y después vamos rápidamente al capítulo 9. Hebreos 11, 32 y 34.
Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34. ¿Alguno lo tiene? ¿Que se anime a leer? Lo leo. Dale. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Muy bien, ¿eh? Miren, Hebreos lo llega a nombrar como un ejemplo de fe a Gedeón. Y fue y es un ejemplo de fe. Este hombre temeroso, con falta de valor, fue creciendo en fe en el Señor. Después nos relata, si quieren pueden seguir leyendo los últimos versículos de Gedeón, y nos hace acordar un poco al rey Salomón cuando en sus últimos días, poco que se relajó Gedeón, y eso también nos enseña que podemos ver la gloria de Dios, podemos ver su mano poderosa, podemos ver todo su poder, pero también nos podemos relajar, a veces hacemos la plancha espiritual, permítanme la palabra, y nos estancamos y nos quedamos. Y Gedeón siguió gobernando por 40 años, dice. Y vamos a leer el versículo 33. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, ¿qué dice? Los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Vieron, Jueces nos muestra cómo este pueblo iba hacia arriba, tenía una relación con el Señor y caía de vuelta, subía y caía. Y siempre necesitaba de alguien que los libertara, que Dios era el que los libertaba por medio de alguien. Y así es como transcurre todo Jueces. Muy bien, vamos al capítulo 9 y vamos a hacerlo rápido porque si no se nos va el tiempo, y después me gustaría que lo lean en su casa. Y acá nos va a hablar del reinado de Abimelech. Abimelech era uno de los hijos de Gedeón que tuvo con una concubina. ¿Y saben cuántos hijos tuvo Gedeón? Por eso es que le dije que después parece al rey Salomón. A ver, lo dice en el versículo, no me acuerdo qué versículo, pero lo dice. 70 hijos tuvo Gedeón. Y tuvo varias mujeres. En aquella época estaba permitido tener, o se acostumbraba a tener varias mujeres. Hoy no es la costumbre, tampoco es lo que Dios quiere en el nuevo pacto. Por eso que la Biblia habla de que seamos de una sola mujer, una sola carne. Bueno, no nos metamos en el tema de las mujeres porque vamos a... vamos a leer los primeros versículos del capítulo 9. Dice, Abimelech, hijo de Jeroboam,
de Jerobal era Gedeón. Fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne uno solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Su mamá era de Siquem y su papá era Gedeón. Y vemos aquí qué mal que nació todo esto. ¿Saben? Abimelec, en primer lugar, no fue llamado por Dios. Nadie le dijo que gobernara. Y sus intenciones no eran nada buenas, sino era orgulloso, avaro, quería el poder. Y se los resumo, se confabularon los de Siquem y Abimelec contra los hermanos, con sus medios hermanos, los hijos de Gedeón. Dice la palabra que los terminó matando. Solo uno quedó, que fue Jotam, que después lo vamos a ver. Y saben, esto nos enseña también una cosa importante. Y quizás es muy importante para los hijos de los pastores, o hijos de líderes, o hijos de alguien que está ministrando. Cuando Dios llama a alguien, lo hace de manera personal y única. Y si Dios lo llama a Hugo, por ejemplo, lo llama a Hugo Cesario para una tarea especial. Si Dios lo llama a Ramiro, a Nancy, a Selene, lo llama para un trabajo especial y en particular. Y esto tenemos que tenerlo claro. El llamado de Dios no es heredable, ¿saben? No porque yo soy hijo de pastor, tengo que ser pastor. Porque si Dios no me llamó a mí a ser pastor, voy a hacer macanas como hizo Abimelec. Y voy a meter en un terreno que Dios no me llamó. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Y fue así como este hombre, lleno de orgullo, metió la pata y hizo desastres. Dice la palabra de Dios en el capítulo en el que gobernó 3 años únicamente. Después lo pueden leer todo, pero se nos va a ir mucho el tiempo. Dios no había establecido una monarquía hereditaria en Israel. Y este hombre estaba totalmente equivocado. Es por eso que dijimos que el llamado de Dios no es heredable. Y tengamos cuidado con eso. Y tengamos cuidado a veces con los comentarios que hacemos a los hijos de pastores, a los hijos de líderes, porque a veces presionamos y cosas que realmente Dios no ha llamado al hijo de tal a hacer lo mismo que tal. No sé si me entienden. Y Dios nos ha llamado a cada uno, y gloria a Dios por eso, a una tarea que cada uno debe cumplir y hacer, y el rol de la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Y todos somos importantes dentro de la iglesia. No importa si estamos en un púlpito, si estamos pastoreando, visitando un hermano. Es mucho más loable eso a veces que estar delante de personas hablando. Y el trabajo hermoso que hacen hermanos silenciosamente y bendecidos, y a los cuales tenemos muchos hoy acá reunidos, es mucho más importante quizá que
algo que se ve. Y gloria a Dios por eso. Y porque para eso fueron llamados. Y le damos gloria a Dios por eso. Vamos a seguir. ¿Por dónde seguimos? Porque quiero reducir un poco. Sería interesante que vieran. ¿Cuánto vamos ya? ¿De tiempo? 36 minutos. Se nos pasó bastante. Bueno. Este reinado de Abimelech, como decimos nosotros, fue mal diseñado, mal parido, porque no fue en la voluntad de Dios. Y dice, hay un comentario que dice, Clark dice, Abimelech recibió su paga del templo. Dice, una obra comenzó bajo el control de la idolatría, la cual es muy poco probable que termine para la gloria de Dios o para el bien del hombre. Y estos hombres totalmente fuera del control de Dios. Primero que eran idólatras, primero que buscaron su propio poder. Y saben, el gobierno de Abimelech fue tan chiquito que no se dice que no salió de lo que era Siquem y su zona aledaña. Fue muy chiquito y no fue reconocido. Y es interesante saber cómo termina. Aparte era un tirano, un déspota, que terminó matando a los mismos de Siquem. Lo de Siquem, dice la palabra de Dios que entró un mal espíritu dentro del pueblo y fueron, a ver dónde está, déjenme. Bueno, ahora no lo encuentro. El versículo 23. Versículo 23, gracias. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Y los mismos que habían sido socios, entre comillas, para que él gobernara, Dios lo transformó en desastre. También entre el versículo 22 y 25 vemos que Jotam, ¿se acuerdan? Jotam fue uno de los hijos de Gedeón, que fue el único que se salvó de los hijos de Gedeón. Y Jotam cuenta una parábola, y esta parábola se refiere a Abimelech y lo compara con una zarza. Y compara que va a reinar, pero también se va a destruir. También es una profecía que se cumple. Y este líder, que no era tan líder como Abimelech, es destruido. Y de la manera más insólita, vamos a los últimos versículos. 53. Miren cómo muere Abimelech. Mas una mujer dejó caer en toda la revuelta y toda la confusión, y después de haber hecho una gran matanza a Abimelech contra el pueblo de Siquem, dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech.
la cual le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, porque para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Miren el orgullo de este hombre, que justo en los minutos finales de su vida no hubo arrepentimiento, no hubo, siguió orgulloso. Y a veces somos así también, ¿eh? Nuestro orgullo, nos cuesta dar el brazo a torcer. Nos cuesta a veces arrepentirnos. Y saben, una cosa clara que quiero que se dejen también de este capítulo 9 es que Dios es un Dios justo, pero también Dios es un Dios bondadoso y amoroso, que advierte primero, que nos da oportunidad de arrepentirnos y después se hace justicia. Siempre actúa así el Señor, siempre actuó así. Si recuerdan, con Caín, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Con el pueblo de Nínive, con Jonás, Dios le dio la oportunidad al pueblo de arrepentirse. Siempre nos advierte primero y nos señala nuestros errores, pero en su bondad y misericordia. Pero también Dios es Dios y es justo, es un Dios justo y hace justicia. Y bueno, vamos a terminar acá porque el tiempo ha pasado. Y bueno, qué lindo y qué apasionante es compartir este libro de Jueces, que nos deja tantas y lindas enseñanzas de parte del Dios para nosotros. Muy bien. Néstor, gustazo verte.